Hoy vamos a meternos de lleno con la tabla periódica. Y sí, seguramente nos viene a la cabeza ese póster que estaba en la clase de química, ¿verdad? Pero la cosa va mucho, mucho más allá. Estamos hablando de una de las creaciones más elegantes y potentes de la mente humana. Es, ni más ni menos, que el mapa definitivo de toda la materia que conocemos. Pensemos en esto por un momento. ¿Y si todo el cosmos? Desde el calcio que forma nuestros huesos hasta el hierro que arde en el núcleo de una estrella moribunda. Siguiera las mismas reglas, un comportamiento predecible escrito en una única tabla, pues resulta que esa tabla existe. Y es nuestro mapa para entenderlo absolutamente todo. Para entender el poder que tiene esta tabla, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, porque durante milenios la humanidad ha intentado poner orden en el caos aparente de la materia. Siempre hemos buscado patrones en un mundo que parecía impredecible. Al principio, el orden era puramente filosófico, los 4 elementos de los antiguos griegos. Después llegaron los alquimistas. Ellos sí que buscaban patrones, pero bueno, sin un método científico claro, su objetivo era un poco mágico. El verdadero pistoletazo de salida llegó con Antoine Lavoisier. Él nos dio la definición moderna de elemento, una sustancia que no se puede descomponer en otras más simples. Y con eso, la partida había comenzado de verdad. Bien, una vez que los químicos tenían una lista de elementos sobre la mesa, empezaron a notar algo curioso, como ecos de un patrón oculto, una especie de melodía lejana que todavía no se podía oír con claridad, pero que estaba ahí. Por ejemplo, Johann Dobereiner encontró tríadas, grupitos de 3 elementos con propiedades muy parecidas, donde la masa del de en medio era, curiosamente, el promedio de los otros 2. Una pista. Luego, Chancourtois imaginó una hélice, el tornillo telúrico, donde los elementos similares se alineaban verticalmente. Una idea brillante, pero la explicó de una forma tan compleja que nadie le hizo ni caso. Y John Newlands propuso su ley de las octavas, diciendo que las propiedades se repetían cada 8 elementos, como las notas de una escala musical. La comunidad científica directamente se rió de él. Pero lo increíble es que todos estaban rozando la verdad. Y entonces, en medio de todo este ruido, llegó el hombre que fue capaz de escuchar la sinfonía completa. Un científico ruso, brillante, metódico y, sobre todo, obsesionado con encontrar el patrón definitivo, Dmitri Mendeleev. Se dice que Mendeleev jugaba una especie de solitario químico. Escribía los datos de cada elemento en cartas y las ordenaba sobre la mesa, buscando el orden perfecto. Se dio cuenta de que si los organizaba por masa atómica, sí, pero dando prioridad a agruparlos por su comportamiento químico, por su personalidad, de repente emergía un patrón espectacular. Pero aquí viene el verdadero golpe de genialidad. No fue solo ordenar lo que ya se conocía, fue la increíble audacia de predecir lo desconocido. Cuando el patrón le decía que ahí debía ir un elemento, pero no se conocía ninguno, no forzó la tabla, dejó un hueco. Y declaró, aquí falta una pieza del puzzle, pero ya veréis, algún día alguien la encontrará. Y esto es lo que lo cambió absolutamente todo, porque no solo predijo su existencia, predijo sus propiedades con una precisión asombrosa. Su ECA aluminio fue descubierto años después y se llamó galio. Su ECA silicio se encontró y se llamó germanio. Y las masas, las densidades, su forma de reaccionar, todo coincidía. La comunidad científica se quedó de piedra. La tabla de Mendeleev no era una teoría, era una profecía cumplida. Pero había un pequeño misterio. El mapa de Mendeleev funcionaba de maravilla, pero nadie sabía exactamente por qué. Y además había un par de sitios donde tuvo que hacer una pequeña trampa, intercambiando el orden de 2 elementos en contra de su masa para que encajasen en sus familias químicas. El caso del argón y el potasio era el más evidente. El argón pesa un poquito más que el potasio, pero para que las propiedades tuvieran sentido, Mendeleev tuvo que ponerlos al revés. Esta pequeña anomalía era una pista, una que apuntaba a una verdad mucho más profunda sobre cómo están hechos los átomos. La respuesta llegó en 1913, de la mano de Henry Moseley. Con sus experimentos, demostró que la verdadera identidad de un elemento, su DNI cósmico, por así decirlo, no es su peso, es algo mucho más fundamental, el número de protones que tiene en su núcleo. Y a esto lo llamó el número atómico. Y este es el punto clave. Al reordenar la tabla usando el número atómico, de repente todo encajó a la perfección. Las anomalías, como la del argón y el potasio, desaparecieron. La ley periódica no solo funcionaba, es que por fin se entendía por qué. Acababa de nacer la tabla periódica moderna. Vale, pero seamos sinceros, la tabla moderna tiene una forma un poco rara, ¿no? Con esos bloques, esas 2 filas allá abajo separadas. Pues bien, no es un capricho de diseño, es un mapa directo de la física cuántica, un plano de la arquitectura interna de los átomos. A ver, de forma sencilla.
Imaginemos que los átomos son edificios. Los electrones no giran en círculos, sino que ocupan unas habitaciones tridimensionales llamadas orbitales. Pues cada bloque de la tabla, el S, el P, el D y el F, corresponde a un tipo distinto de habitación. La forma de la tabla simplemente nos muestra el orden en que los electrones van llenando esas habitaciones. Y eso explica la magia de las columnas, los grupos. Los elementos de una misma columna se comportan como una familia. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de electrones en su capa más externa, y esos electrones son los que interactúan con el mundo. Por eso los halógenos son tan reactivos, buscan desesperadamente un electrón más, y los gases nobles son tan estables y, antisociales. Gracias a esto podemos predecir su comportamiento. Necesitamos un átomo grande. Miramos hacia abajo y a la izquierda en la tabla. Buscamos uno que atraiga electrones con muchísima fuerza, como el flúor. Pues miramos hacia arriba y a la derecha. Estas tendencias no son casualidad, son la consecuencia directa de esa arquitectura cuántica. El sistema tiene una elegancia asombrosa. Pero ojo, la tabla periódica no es una pieza de museo, es una herramienta viva, absolutamente fundamental para la ciencia y la tecnología de hoy. Es el manual de instrucciones con el que construimos nuestro mundo. Y por supuesto, como toda buena historia, tiene sus personajes peculiares. El hidrógeno, que es un poco el rebelde, no encaja bien en ninguna familia. Los elementos sintéticos, que no existan en la naturaleza y que fabricamos literalmente, átomo a átomo. Y la frontera más emocionante, la búsqueda de la isla de estabilidad, una tierra prometida donde podrían existir nuevos elementos superpesados y estables. Es que solo hay que mirar a nuestro alrededor. El litio de la batería del móvil, el silicio de su chip, el neodimio de los auriculares, el gadolinio que permite ver el interior del cuerpo en una resonancia, el uranio que genera electricidad o el fósforo que alimenta al mundo a través de los fertilizantes. Toda nuestra civilización se construye con estos ladrillos fundamentales. Así que, como estamos viendo, la tabla periódica es muchísimo más que un simple gráfico. Es como la piedra roseta que nos permite descifrar el lenguaje de la materia. Es el código genético del universo y a la vez el plano de toda la tecnología que nos define. Empezamos este viaje con 4 elementos filosóficos y ahora tenemos 118 confirmados. Pero la búsqueda no ha terminado, ni mucho menos. El mapa de la materia se sigue dibujando y cada nuevo elemento empuja los límites de lo que creíamos posible. Y eso nos deja con la gran pregunta: ¿dónde está el final?